Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2 y versículo 11, donde dice: Porque ¿quién del hombre sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El apóstol apela a una pregunta retórica, o si se prefiere mejor, a una reflexiva que exige una respuesta por parte de aquí el lector, ya que lo que hace para que cualquiera que no haya comprendido suficientemente la enseñanza que acaba de escribir es que la perciba mediante el ejemplo tomado de la vida humana, ya que nadie salvo el mismo hombre, lo que aquí llama el espíritu del hombre, puede conocer la realidad de la intimidad personal, y mucho menos de los pensamientos no expresados. También se puede suponer lo que otro piensa, pero nunca se sabe realmente lo que es, ya que los pensamientos más íntimos, las intenciones y deseos del corazón, nadie las conoce sino el mismo que la genera. De otro modo, para conocer la realidad de un hombre es necesario estar dentro de ese hombre. Es por eso que dice la Escritura, está en el hombre. Note que el ser humano es lo más apropiado para tomar una ilustración de la verdad sobre el Espíritu de Dios, puesto que ha sido hecho a imagen y semejanza del Creador, dotado además de algo que solo está presente en él, y que es el Espíritu. Entonces, su mundo interior solo puede ser conocido de otro mediante la revelación hecha por la palabra de Dios. Eso es también lo que ocurre en el fenómeno de la revelación de Dios al hombre. Pero a pesar de la analogía entre el hombre y Dios, hay una notable diferencia, ya que Él conoce la mente humana, pero el hombre es incapaz de comprender en la dimensión que se manifiesta en el ser divino, el pensamiento de Dios. Y note que así lo hace notar el profeta cuando dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías, capítulo 55 y los versículos 8 y 9. Es el Espíritu Santo el que, siendo Dios, en unidad con el Padre y el Hijo, conoce la intimidad infinita de la mente divina. Y por esa causa nadie puede conocer la intimidad de Dios, a no ser que Dios mismo la revele, y lo hace por el Espíritu de Dios. La deidad del Espíritu Santo está presente en este versículo, ya que se le llama Espíritu de Dios, porque está en la unidad intratrinitaria de la deidad. Es, por tanto, el único Dios como lo es el Padre y lo es el Hijo. El apóstol escribe sobre el Espíritu cuando dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Este texto tiene una gran importancia en la doctrina del Espíritu Santo, en la que se alude a él de tres modos. Note que primeramente se habla del Espíritu con mayúscula. Es una referencia concreta a la realidad de la persona de Dios, es decir, el Espíritu. Es una de las tres personas divinas y aparece vinculado a ellas en el triple nombre de la deidad en el Nuevo Testamento, cuando dice: Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28 versículo 19. El Dios de la Biblia existe en el ser divino en tres personas distintas, pero vitalmente unidas en el seno trinitario. En la comunidad del Padre, el Hijo y el Espíritu es una misma deidad, ya que cada uno de los tres benditos son Dios verdadero, y ninguna de las personas divinas son una misma persona, sino una individualidad personal en el mismo ser, siendo individuales como personas y absolutamente distintas una de la otra. Ahora bien, no se trata como el teliarlismo propone de Dios como persona colectiva, en la que conocemos ahora tres, pero pueden ser más. Note que Dios nunca ha sido ni será persona, sino ser, en el que subsisten eternamente tres personas cuyo nombre forman el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y a partir de ahora, solo estaré dando las citas bíblicas, ya que son muy numerosas las citas que hay aquí. Por tanto, por esa causa existe una notable interrelación en el seno trinitario, en donde el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Juan capítulo 5 versículo 19. Note, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y también el Padre juzga por medio del Hijo. Juan capítulo 5 y versículo 22. Y el Hijo procede del Padre, que le comunica cuanto tiene y hace. Juan capítulo 5 versículo 26 y capítulo 6 versículo 57. El Espíritu con artículo determinado es la referencia a la tercera persona divina. Por tanto, como que Dios no ha sido creado, pero es enviado o procede del Padre y del Hijo, es decir, es enviado por ellos, ya que siendo Dios, es también persona, esto es, una persona divina que como tal tiene capacidad para investigar y revelar. Primera de Corintios, capítulo 2, y los versículos 10 al 12. También se le dan diversos nombres o títulos personales, entre los que destacan, por ejemplo, el Consolador, Juan capítulo 14 y versículo 26, que es como aquel que viene al lado en misión de aliento, conducción y ayuda. Note que siendo persona tiene atributos personales como intelecto, y la misma palabra de Dios, asimismo, nos lo está revelando en Isaías capítulo 11, versículo 2, Juan capítulo 14, versículo 26, Romanos capítulo 8, versículo 16 y Efesios capítulo 1, versículo 17. Como persona tiene atributos personales como intelecto. Y también tiene sensibilidad. Génesis capítulo 6, versículo 3, Isaías capítulo 63, versículo 10, Efesios capítulo 4, versículo 30 y Romanos capítulo 8, versículo 26. Y esta es la causa por la que también se le atribuyen acciones personales, de modo que de él se dice que oye, Juan capítulo 16, versículo 13. Pero también se dice de él que escudriña, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Y también se dice de él que habla. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29, capítulo 13, versículo 2 y capítulo 16, versículos 6 y 7. Y también se dice de él en la palabra que enseña. Juan, capítulo 14, versículo 26. Y además también se dice que juzga. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. Y también convence de pecado. Juan, capítulo 16, versículo 8. También ejerce voluntad. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y además, escoge y envía.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, capítulo 20, versículo 28. También guía, Romanos capítulo 8, versículo 14. Y además intercede, Romanos capítulo 8, versículo 27. Así pues, como Dios recibe nombres divinos al llamársele Dios. Hay numerosos versículos, solamente daré 3. Éxodo capítulo 17, versículo 7. Isaías capítulo 63, versículo 10 al 11. Y segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y por la misma razón se le llama también Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. Y también se le dan calificativos que solo son válidos para referirse a Dios, como Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 18 y capítulo 28, versículo 19. El único Espíritu en esa dimensión. Efesios capítulo 4 y versículo 4. Además es el Espíritu Eterno. Hebreos capítulo 9 versículo 14 o Espíritu de verdad. Romanos capítulo 8 versículo 2 y Apocalipsis capítulo 11 versículo 11. El Espíritu Santo tiene perfecciones divinas, incomunicables como omnipotencia. Romanos capítulo 15 versículo 19 y Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. También tiene omnipresencia. Salmo 139 versículos 7 al 10. Y también tiene omnisciencia. Isaías capítulo 4 versículos 13, 14. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. Sus obras son como el Creador. Génesis capítulo 1 versículo 2. Job capítulo 26 versículo 13. Salmo 33 versículo 6. Lo identifican como persona divina. Note que su deidad se pone de manifiesto también en 2 operaciones que se le asignan personalmente, y una de ellas, la de inspirar la Escritura, como así dice la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 21. La otra, la concesión virginal de la naturaleza humana del Hijo de Dios en el seno de María. Lucas capítulo 1 y versículo 35. También la operación de redarguir al mundo de pecado es posible en la medida que sea operada por Dios mismo. Juan capítulo 16 y versículos 7 al 11. Así como la iluminación al pecador. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 y versículo 4. Con la apertura del entendimiento también hacia las Escrituras. Juan capítulo 16 y versículo 13. También hace comprensible la revelación de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 y los versículos 9 y 10. En el orden de la salvación, la regeneración es obra del Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículo 5. Explicada por Jesús a Nicodemo como una operación del Espíritu. Juan capítulo 3 y los versículos 5 al 8. Su procedencia del Padre y del Hijo exige la deidad del Espíritu, de ahí que por esa procedencia del Padre se le llame Espíritu de Dios. Mateo capítulo 3 versículo 16. Y por procedencia del Hijo se le llama Espíritu de Cristo. Puesto que no se trata aquí de un estudio sobre neumatología, bastan los breves datos anteriores como elementos reflexivos sobre la primera mención del Espíritu sin complementos ni calificativos, simplemente como el Espíritu. Por tanto, si alguna vez nos encontramos con alguna persona de alguna secta que nos viene diciendo que el Espíritu es una fuerza y nada más, pues aquí, con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, nos ayudará a testificar
que es una persona. En la segunda mención a la tercera persona divina se le llama también, note, Espíritu de Dios, denominado de esta forma por la relación con Dios en la Santísima Trinidad, especialmente en lo que se refiere a ser enviado del Padre. Este Espíritu hace morada en el creyente desde el momento en que cree. La operación salvífica, el Espíritu deviene residente en el cristiano. La señal de la realidad de ser cristiano está en la inhabitación del Espíritu en cada creyente. Note que esa intimidad, el neuma divino, se aproxima al neuma humano, en diálogo testimonial, ya que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 16. Y toma a su cargo la función de éste para orientarlo, conducirlo y ayudarlo en la consecución de la vida de santificación, teniendo siempre en cuenta que no supone esto la anulación de la personalidad humana. Dicho de otro modo, el Espíritu no desconecta mi mismidad. La acción del Espíritu es de absoluta necesidad en la salvación, ya que los elementos necesarios en la salvación son el resultado de la acción del Espíritu en el pecador. La convicción de pecado, cuando dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Por eso notamos que la generación de la fe salvífica en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9, y la regeneración espiritual en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. No surge del hombre, ni puede proceder de él, sino que son dotaciones del Espíritu en la capacitación del pecador para la salvación. La comunicación de la vida eterna es resultado de la acción del Espíritu en todo aquel que cree, ya que la promesa para el salvo es que tenga vida eterna, como así dice Juan capítulo 3 y versículo 16, que necesariamente ha de ser vida de Dios, puesto que eterno es aquello atemporal, esto es, que no tiene principio ni fin, que existe fuera del tiempo. Esta vida está en el Hijo, Juan capítulo 1 y versículo 4. Y él mismo dice que es la vida, Juan capítulo 14 versículo 6. Y además que vino al mundo para que el pecador pueda tener vida eterna, Juan capítulo 10 y versículo 10. Entonces, mediante la regeneración del Espíritu, Cristo es implantado en el creyente. Colosenses capítulo 1 y versículo 27. En esta identificación personal con el Hijo de Dios, el creyente experimenta, disfruta y posee la vida eterna, realizada en el creyente mediante la presencia personal de las personas divinas que vienen a ser en él morada. Juan capítulo 14 y versículo 23. Esta manera de vida se produce como resultado de la acción transformadora del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 11. Ya que todos cristianos somos separados para Dios como un pueblo santo. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Es por eso que el creyente queda convertido en templo de Dios en el Espíritu, siendo inhabitado por las personas divinas en cuyo santuario se hace presente el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. El cuerpo, antes el servicio de la impiedad, es ahora santuario de Dios. La presencia del Espíritu en el cristiano es una verdad revelada. El Espíritu, y cuando digo el Espíritu es con mayúscula, es el gran don de Dios, dado a todos los creyentes sin excepción, como por ejemplo así lo muestra
el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 16 y 17. Y derramado, al ser enviado del Padre y del Hijo en el corazón de cada creyente, saturando el santuario de Dios del amor personal divino. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo que habita en todos, inclusive en los carnales, como así nos muestra la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. El creyente puede vivir sin la plenitud del Espíritu, pero no puede ser creyente sin el Espíritu. Una tercera referencia al Espíritu lo vincula con Cristo y le llama el Espíritu de Cristo. El progreso de los calificativos es interesante. Note que, primero, el Espíritu, luego el Espíritu de Dios y finalmente el Espíritu de Cristo. Si en la segunda referencia se llama Espíritu de Dios, por la relación de haber sido enviado por Él, como dice Juan capítulo 14, versículo 26, la tercera mención vincula al Espíritu con Cristo, porque también es enviado de Él. Juan capítulo 15, versículo 26. Y la Biblia llama al Espíritu Santo Espíritu de Cristo, y lo hace en varias ocasiones. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 9, Romanos, capítulo 8, versículo 9, Filipenses, capítulo 1, versículo 19. La misión reveladora en los creyentes que comunican lo que siendo de Cristo debe ser conocido por ellos. Es una operación también del Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versículo 14. Por otro lado, la santificación del cristiano tiene que ver con la reproducción del carácter moral de Jesús en él, que no es otra cosa que el fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, en los versículos 22 y 23. Por otro lado, la predestinación que el Padre estableció para los creyentes es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos, capítulo 8 y versículo 29. Mediante siendo el Espíritu, Dios bendito, es el único que puede conocer la intimidad de Dios, sus pensamientos y su voluntad, que es conocida por el creyente en una acción reveladora del Espíritu. De otro modo, Pablo se está refiriendo a la revelación de Dios hecha por Dios mismo, mediante la tercera persona de la deidad. Esta acción del Espíritu, el mundo puede ver a Jesús en la vida de quienes son suyos. El testimonio de la vida de santificación no obedece al esfuerzo de los cristianos, sino a la acción poderosa del Espíritu de Cristo en ellos, que los conduce no tanto a ser, aunque lo comprendan, sino a andar, esto es, adoptar un estilo de vida en las obras que Dios preparó de antemano para ello. Efesios capítulo 2 y versículo 10. La santificación a la que todos somos llamados y ha de ser nuestra principal ocupación, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 12, no es asunto de fuerza del creyente, sino de la fuerza del Espíritu en el creyente. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Siendo el Espíritu, Dios bendito, es el único que puede conocer la intimidad de Dios, sus pensamientos y su voluntad, que es conocida por el creyente en una acción reveladora del Espíritu. De otro modo, Pablo se está refiriendo a la revelación de Dios hecha por Dios mismo mediante la tercera persona de la deidad. Por tanto, tenemos suficientes pasajes de la Biblia donde nos está mostrando que el Espíritu, con mayúscula, no es una fuerza, sino que es una persona.
y esto lo muestra la misma palabra de Dios. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es necesario determinar a quién se refiere el apóstol con el pronombre nosotros. Primeramente comprende a los que hablan sabiduría, como señalan los versículos 6 y 13. Estos son los que evitan la sabiduría del mundo, como señala el versículo 1. La identificación más directa tiene que ver con los apóstoles y también maestros, principalmente Pablo y los otros apóstoles. Pero note que también, por extensión, debe incluirse en el pronombre el resto de creyentes, especialmente a los que enseñan, como son los evangelistas, pastores y maestros, como así nos muestra Efesios capítulo 4 y los versículos 11 y 12. El espíritu que revela a Dios no es el espíritu del mundo, sino el espíritu divino. En este lugar el apóstol no habla de siglo, sino de mundo, como del orden establecido en oposición a Dios. El mundo tiene su propia sabiduría, considerando la sabiduría de Dios para ellos como locura, como así dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21. Y mediante la conjunción aversativa, sino, introduce la contraposición al espíritu del mundo, para referirse al espíritu que recibimos los creyentes, que es el Espíritu de Dios. De esto se ha considerado con bastante amplitud en el versículo anterior. Pero también es necesario entender claramente que quien no haya recibido el Espíritu de Cristo, nombre equivalente al Espíritu de Dios, no es de Cristo, por tanto, no es de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 9. También nótese que no se trata de algunos que han recibido el Espíritu, sino de todos. De modo que esta recesión se produce necesariamente en el momento de la conversión, del ejercicio de la fe, y no se trata de experiencias posteriores para recibir primero la salvación o la justificación por la fe y luego el Espíritu. Ya que si alguien no tiene, esto es, no ha recibido el Espíritu Santo, no es salvo. De otro modo, ningún salvo es posible que lo sea sin el Espíritu Santo de Dios. No es posible salvación sin regeneración, y no es posible regeneración sin operación y dotación del Espíritu que la lleva a cabo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3 y versículo 5. Note que la enseñanza de Pablo es precisa, cuando dice que nadie puede tener el conocimiento de la verdad de Dios sin la revelación que el Espíritu hace de ella. No hay segundas experiencias para recibir el Espíritu. Se recibe y por tanto se tiene en el momento en que se cree en Jesucristo. De ahí que el apóstol haya preguntado a los discípulos de Juan: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 2. Nuevamente aparece expresada la procedencia del Espíritu, el de Dios, en sentido del que proviene de Dios. Cristo había prometido enviarlo del Padre cuando ascendiese a la gloria. Juan capítulo 14 versículo 26 y capítulo 15 versículo 26. Este Espíritu divino, procedente de Dios, es contrario al que viene del mundo, que es diabólico y carnal, propio de un orden contrario a Dios. El Espíritu
haría un ministerio de revelación de lo que solo Dios conoce. Juan, capítulo 16 y los versículos 13 al 15. Y note que este es el tema central del párrafo que se está considerando. Y Pablo cierra la oración señalando que el Espíritu permite que sepamos y conozcamos lo que Dios nos ha concedido, es decir, lo que nos ha dado, que no es otra cosa que la salvación revelada en el Evangelio. El apóstol no está refiriéndose al futuro ni a los dones del Espíritu de lo que enseñará más adelante, sino a todo el conjunto del plan de salvación y todas las bendiciones que comporta el regalo de la gracia. El Espíritu permite a los creyentes conocer lo que Dios ha otorgado, que la plenitud está en Cristo y no en los hombres, que la deuda por el pecado ha sido cancelada en Él, quien convierte cada uno en esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Y voy concluyendo con esto. Pablo nos hace ver que hemos recibido el Espíritu revelador, para que sepamos las cosas que Dios nos ha dado en su gracia, ya que Dios no quiere mantener a sus hijos en ignorancia, sino que provee medios para que lleguemos a profundos conocimientos de las riquezas de su gracia. Algo que conviene al creyente espiritualmente maduro y que le distingue netamente del hombre que no sabe más que la menguada sabiduría de este siglo. Por tanto, hemos recibido el Espíritu que procede de Dios, y sólo éste puede hacernos saber, por los medios que Él escoge, lo profundo de Dios. Amigo y amiga oyente, nadie puede entender lo profundo de Dios sin antes la persona haber recibido el don de Dios. ¿Y qué es el don de Dios? Pues es la salvación en Cristo Jesús. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, si todavía tú no eres salvo, tú no eres salva, ahora es el momento y tienes la oportunidad de aceptar a Jesús en tu corazón. Para ello, ora conmigo esta oración de fe, cortita, pero muy necesaria y muy trascendental. Di conmigo: Señor Jesús, hasta ahora nunca antes te he invitado personalmente a que vengas a mi corazón, a que vengas a mi vida. Me reconozco delante de ti una persona pecadora y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo ahora, a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.